En este video vamos a estudiar el criterio de la raíz. Si xn es n igual a 1 hasta infinito es una sucesión de términos no negativos y el límite cuando la n tiende a infinito de la raíz enésima de xn es igual a L, entonces si L es menor que 1, entonces la sucesión xn es nula. Si L es mayor que 1, entonces la sucesión xn diverge a infinito. Y si L es igual a 1, entonces este criterio no da información. Veamos la demostración. Las hipótesis que tenemos es que la sucesión xn desde n igual a 1 hasta infinito es una sucesión de términos no negativos. Eso equivale a decir que xn es mayor o igual que 0 para toda x mayor o igual que 1. Además sabemos que el límite cuando la n tiende a infinito de la raíz enésima de xn es igual a L. En el inciso A también tenemos que L es menor que 1. Tenemos que probar que el límite cuando la n tiende a infinito de xn es igual a 0. Bueno, como la L es menor que 1, entonces sabemos que existe B que está en los reales, tal que L es menor que B menor que 1, es decir, que B está entre 1 y L. Como los términos de la sucesión son todos mayores o iguales que 0, el límite tiene que ser mayor o igual que 0. Como sabemos que el límite cuando la n tiende a infinito de la raíz enésima de xn es igual a L, lo tenemos aquí, entonces, dado epsilon igual a b menos L, que por el renglón de arriba sabemos que es positivo, existe una n que está en los naturales, tal que si n minúscula es mayor o igual que n mayúscula, entonces el valor absoluto de la raíz enésima de xn menos L es menor que epsilon. Vamos a quitar el valor absoluto que tenemos aquí, nos queda menos epsilon es menor que la raíz enésima de xn menos L menor que epsilon. Si sumamos L, la desigualdad se conserva y nos queda L menos epsilon es menor que la raíz enésima de xn, que es menor que L más epsilon. Pero sabemos que la epsilon es igual a B menos L. Entonces, vamos a sustituir ese valor en esta desigualdad que tenemos aquí. Entonces nos queda L menos B menos L es menor que la raíz enésima de xn menor que L más B menos L. Es decir, que 2L menos B es menor que la raíz enésima de xn menor que B. En particular tenemos que si n minúscula es mayor o igual que n mayúscula, entonces tenemos que 0 es menor o igual que la raíz enésima de xn menor que B, porque sabemos que esa propiedad tiene los términos de la sucesión, de donde tenemos que 0 es menor o igual que xn menor que B a la n. Como la B está entre 0 y 1, entonces el valor absoluto de la B es menor que 1. Por lo tanto, la sucesión B a la n, desde n igual a 1 hasta infinito, paren el video y digan cómo se comporta esa sucesión, es decir, va a ser nula. Y si ahora tomamos el límite cuando la n tiende a infinito en esta desigualdad, resulta que esta parte de aquí tiende a 0. Esta de aquí tiende a 0. La de en medio tiende a 0. Es decir, que el límite cuando la n tiende a infinito de xn es igual a 0, que era lo que queríamos probar. Tenemos que la sucesión xn es de términos no negativos, que el límite cuando la n tiende a infinito de la raíz enésima de xn es L, y además tenemos que L es mayor que 1. Tenemos que probar que la sucesión xn desde n igual a 1 hasta infinito diverge a infinito. Vamos a considerar yn igual a 1 sobre xn y calculamos el límite
cuando la n tiende a infinito de la raíz enésima de y. Es igual a calcular el límite cuando la n tiende a infinito de 1 sobre la raíz enésima de xn. Pero esto es igual a 1 sobre l. Como la l es mayor que 1, 1 sobre l es menor que 1. Eso quiere decir, díganme qué quiere decir, paren el video y digan qué quiere decir eso. Que la sucesión yn desde n igual a 1 hasta infinito es nula. Por un teorema anterior tenemos que la sucesión xn desde n igual a 1 hasta infinito, paren el video y digan lo que pasa, diverge a infinito. Para el tercer inciso vamos a considerar las sucesiones n desde n igual a 1 hasta infinito y 1 entre n desde n igual a 1 hasta infinito. Vamos a calcular el límite cuando la n tiende a infinito de la raíz enésima de n. Es decir, esto es lo mismo que calcular el límite cuando la n tiende a infinito de n a la 1 entre n, que a su vez lo podemos escribir como el límite cuando la n tiende a infinito de n a la 1 entre n logaritmo natural de n. Sabemos que el límite cuando la n tiende a infinito del logaritmo natural de n sobre n es 0 y e a la 0 es 1, entonces este límite es 1. Y también sabemos que la sucesión n desde n igual a 1 hasta infinito diverge a infinito. Vamos a considerar ahora el límite cuando la n tiende a infinito de la raíz enésima de 1 sobre n. Es decir, esto es igual al límite cuando la n tiende a infinito de 1 entre n a la 1 entre n. Y esto lo podemos escribir como el límite cuando la n tiende a infinito de e a la 1 entre n logaritmo natural de 1 entre n. Pero el logaritmo natural de 1 entre n es igual a menos el logaritmo natural de n. Entonces esto es igual al límite cuando la n tiende a infinito de e a la menos 1 entre n logaritmo natural de n. Nuevamente, 1 entre n, el logaritmo natural de n tiende a 0, con el menos sigue tendiendo a 0, y e a la 0 tiende a 1. Y la sucesión 1 entre n, desde n igual a 1 hasta infinito, es nula. Por lo tanto, el criterio no da información. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Calcular el límite cuando la n tiende a infinito de n entre 1 más x, eso elevado a la n, con x mayor que 0. Lo primero que vamos a observar es que como la x es mayor que 0, entonces 1 más x es estrictamente mayor que 1. Por lo tanto, n entre 1 más x a la n siempre va a ser estrictamente mayor que 0. Entonces podemos aplicar el criterio de la razón. Vamos a calcular el límite cuando la n tiende a infinito de n más 1 entre 1 más x elevado a la n más 1 entre n entre 1 más x elevado a la n. Esto lo podemos escribir como el límite cuando la n tiende a infinito de n más 1 por 1 más x a la n entre n por 1 más x a la n más 1. Y simplificando tenemos que esto es el límite cuando la n tiende a infinito. Este término se va con este de aquí. Y entonces nos queda en el numerador n más 1 y en el denominador n por 1 más x. Pero este límite cuando la n tiende a infinito es igual a 1 sobre 1 más x, que como tenemos aquí que 1 más x es mayor que 1, entonces 1 entre 1 más x es menor que 1. Por lo tanto, podemos afirmar que la sucesión n entre 1 más x a la n desde n igual a 1 hasta infinito con x mayor que 0 es nula.
Ejemplo 2. Calcular el límite cuando la n tiende a infinito de 2 a la n entre n. Nuevamente 2 a la n entre n es una sucesión de términos estrictamente mayores que 0, por lo tanto podemos aplicar el criterio de la razón. Entonces vamos a calcular el límite cuando la n tiende a infinito del término n más 1, que es 2n más 1 entre n más 1, entre el enésimo término, que es 2 a la n entre n, y esto es igual al límite cuando la n tiende a infinito de 2 a la n más 1 por n sobre 2 a la n por n más 1. Simplificando nos queda el límite cuando la n tiende a infinito de 2n entre n más 1. Y este límite es igual a 2, que es estrictamente mayor que 1. Por lo tanto, la sucesión 2 a la n entre n, desde n igual a 1 hasta infinito, diverge a infinito. Vamos a ver ahora el ejemplo 3. Calcular el límite cuando la n tiende a infinito de n entre n más 1, todo es elevado a la n cuadrada. Como los términos son positivos, vamos a aplicar ahora el criterio de la raíz. Entonces, vamos a calcular primero n entre n más 1 elevado a la n al cuadrado, todo esto elevado a la 1 entre n. Entonces, esto nos queda n entre n más 1 elevado a la n, que a su vez lo podemos escribir como 1 entre 1 más 1 entre n a la n. Y ahora calculamos el límite cuando la n tiende a infinito de 1 entre 1 más 1 entre n a la n. Cuando la n tiende a infinito, el denominador tiende a e, entonces esto tiende a 1 sobre e, que es estrictamente menor que 1. Por lo tanto, la sucesión n entre n más 1, todo elevado a la n al cuadrado, desde n igual a 1 hasta infinito, es nula. Y con esto terminamos el tema de sucesiones. El siguiente que vamos a ver es el tema de serie.